Bueno, muy buenas noches, mis queridos hermanos. Saludamos a todas las congregaciones, el Fondo del Carmen, Labranza, Cocheplón, Trobolwe y todas las congregaciones que visita el pastor Luis Mariqueo. Vamos a comenzar con la segunda parte o la segunda clase de las parábolas del reino. Así que vamos a orar y hoy día vamos a ver las parábolas del reino y el rey. ¿Ya? Hay varios temas importantes aquí que vamos a ver, que vamos a reflexionar. Como ustedes saben, este estudio está basado en el libro de Samuel Pagán, ¿ya? Las parábolas del reino. Así que si alguien necesita el libro para repasar los contenidos, se lo puede pedir al pastor Luis o yo se lo puedo enviar por, por interno, ¿ya? Y eso sería, ¿ya? Vamos a partir, vamos a orar y vamos a entregar este tiempo a Dios. Bueno, Padre Santo, te damos gracias porque tú eres inmensamente bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú eh, nos has hecho partícipes de tu reino. Gracias, Señor, porque eh, tu reino, Señor, es un reino maravilloso, un reino lleno de amor, de misericordia, de paz, de libertad, Señor, de justicia. Y te damos gracias porque en Jesucristo todas las promesas, Señor, del Antiguo Testamento se pueden hacer reales para nosotros. Te pedimos en esta hora que tú nos bendigas en este estudio, que tu gracia esté con cada uno de nosotros, Señor, con cada una de mis hermanas, ¿cierto?, que está conectada en esta hora. Y también, Señor, te pido una bendición para aquellos hermanos y hermanas que van a ver este estudio a través de YouTube. Oro también, Señor, para que tu gracia esté con ellos y que seas tú, Señor, el que eh, nos bendigas conforme a nuestra necesidad, que tú nos hables con tu palabra y que tu gracia nos ilumine. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, entonces las parábolas del reino y el rey. Entonces, lo primero que vamos a estar viendo es el tema del reino, porque uno de los, se podría decir, temas principales, o cuando Jesús habla en parábolas, ¿ya? Jesús siempre habla del reino de Dios o del reino de los cielos, ¿ya? Entonces, eh, hoy día vamos a estar profundizando un poco esto porque hay harto hilo que cortar sobre este tema. Y como dije ahora al principio, este tema del reino de Dios tiene tiene que ver principalmente, por así decirlo, como con el corazón del mensaje de Jesús a través de las parábolas, ¿cierto? Entonces, desde una perspectiva histórica se podría decir, ¿ya? Eh, para Jesús, el reino de Dios, como dije al principio, o el reino de los cielos, ¿ya? Eh, también tiene una dimensión teológica, una dimensión profética se podría decir, y una dimensión escatológica. Cuando yo hable de lo escatológico, tenemos que entender en palabras simples, como me enseñaron en el seminario, que lo escatológico se podría decir que tiene que ver con lo definitivo, ¿cierto? Como con el cumplimiento del reino de Dios en el futuro, ¿ya? Cuando Dios venga a reinar, ¿ya? Cuando se establezca de manera definitiva, Jesús, ¿cierto? A través de las parábolas, también está apuntando a lo futuro, al cumplimiento final, se podría decir. Entonces, ese es un tema importante eh, que lo vamos a ir viendo, que lo vamos a ir desmenuzando, se podría decir, porque para los que estuvieron la clase anterior, eh, yo les dije que esto era como cuando uno va a un asado, ¿cierto? La clase anterior, la introducción era como, como los choripanes, y ahora estamos entrando con la carne y con el pollito asado, ¿cierto, Andreita? Así que, muy bien. Así que, ya. Entonces, yo voy a leer unos versículos que están en Segunda de Samuel, ya. Esto está en el libro en todo caso, Segunda de Samuel, capítulo 7, perdón. Voy a buscarlo aquí, Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos, a ver, según el libro, claro, acá está en otra versión, ¿ya? Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 6 al 8, ¿ya? Eh, voy a leer
lo que está acá en el libro, ¿ya? Porque no es exactamente igual a la Reina Valera, por si acaso, para que lo tengan claro, ¿ya? Eh, Así dice los versículos en la versión que está en el libro. Dice, pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso, yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y por ti he aniquilado a todos tus enemigos, y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Y después dice, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre, ¿ya? Y esa parte, eh, lo último que leí está en el versículo 16, que en la Reina Valera dice así, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, ¿ya? Entonces aquí, por así decirlo, eh, aquí se podría decir en estos versículos, o mejor dicho, entre Samuel y Natán el profeta, comienzan, se podría decir, como estas promesas que Dios le hace al rey David, ¿cierto? De que Dios iba a levantar un gobernante de su descendencia, de su sangre, ¿ya? Y que lo iba a establecer eternamente, ¿ya? Eso es como un marco teórico, se podría decir, ¿ya? Entonces, el reino de Dios eh, está principalmente, o las ideas del reino de Dios comienzan, se podría decir, en las promesas que se le hacen al rey David, ¿ya? Eh, entonces, en el reino de Dios, ¿ya? Y en las parábolas de Jesús, eh, y en la tradición, ¿ya? Que está relacionada con Moisés, vemos a un Dios que ve el dolor humano, ¿ya? Que escucha el clamor y desciende para responder ya con autoridad al cautiverio, a las aflicciones y a las necesidades del pueblo. Bueno, como ustedes, mis queridas hermanas, son todas buenas lectoras de la Biblia, ustedes saben que cuando el pueblo de Israel, ¿cierto? Vamos a hacer un poco de recuerdo en esto, cuando el pueblo de Israel estaba en estos años de cautiverio, ¿cierto? Que se levanta un faraón que no conoce a José ni a su historia, ¿cierto? Ni cómo el pueblo judío había bendecido a Egipto, ¿ya? Eh, Dice la escritura, ¿cierto? Que los egipcios, perdón, tuvieron miedo porque ellos vieron que el pueblo de Israel era más grande y numeroso que ellos. Entonces dijeron, bueno, los vamos a esclavizar y los vamos a hacer sufrir. Entonces, en ese contexto, la Biblia nos dice que eh, el pueblo de Israel comienza a clamar a Dios, ¿cierto? A clamar por esta esclavitud, por este sufrimiento, y ahí vemos que Dios responde esta oración o este clamor, ¿ya? Esa oración que nace de lo profundo de nuestro ser, ¿ya? Ese clamor lo responde a través de Moisés y Dios levanta a Moisés como el libertador, ¿ya? Por el cual Dios muestra su poder a través de este profeta, ¿ya? Y tiene también un vocero que era su hermano Aarón, ¿ya? Y a través de ellos Dios liberta al pueblo de Israel. Entonces, en el reino de Dios nosotros vemos que desde el Antiguo Testamento Dios siempre ha estado ya presente en el pueblo, no es un Dios lejano, ¿ya? Entonces, ahí uno puede entender por qué el profeta Isaías, ¿cierto? Cuando profetiza, perdón, sobre Jesús, le dice que su nombre va a ser Emmanuel, ¿cierto? Que significa Dios con nosotros. Entonces, ah, ahí uno puede ver, por así decirlo, como una, eh, como una similitud entre el Dios, ¿cierto?, del Antiguo Testamento con Jesús, porque en ambos casos Dios estaba en medio del pueblo, ¿ya? Y si usted sigue, obviamente, la historia bíblica, uno ve que Dios sí estuvo con el pueblo en el desierto, etcétera, etcétera, ¿cierto? Dios estuvo ahí, ¿cierto? La presencia de Dios acompañaba al pueblo de Israel en medio del peregrinaje, entonces Dios sí estaba con ellos. Entonces, eh, el reino, ¿cierto? Para Jesús
era la manifestación eh, grande y extraordinaria, ¿ya? De la soberanía de Dios en medio de la historia, ¿ya? Esto quiere decir, ¿cierto?, que Dios se estaba revelando en medio de la historia de la humanidad, ¿ya? Entonces, eh, esta acción divina, ¿ya? Que no estaba de acuerdo con la interpretación teológica que existía en el tiempo de Jesús, ¿ya? Eh, entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente los rabinos judíos, ¿cierto? Los fariseos, los saduceos, ¿ya? Interpretaban de manera muy distinta, ¿ya? El cumplimiento del reino de Dios, ¿ya? Entonces, eh, la acción de Dios ya tenía un compromiso prioritario con la necesidad de la gente y los pueblos que estaban en dolor, ¿cierto? Entonces, esta intervención de Dios tiene la capacidad de darle orientación a las personas que estaban en cautiverio, ¿ya? Y mostrarles luz y eh, darle una vida abundante, ¿ya? Que significa sanidad espiritual, mental, social, económica y política. Entonces, eh, vamos a hacer un poquito de recuerdo de lo que estudiábamos el año pasado. No sé si se acuerdan cuando Jesús hacía sanidades. Esa sanidad no tan solamente eh, era una sanidad física, sino que, por ejemplo, ¿cierto? Cuando Jesús iba para la casa de Jairo, ¿cierto? Porque había muerto su hija, dice la escritura que se le acerca una mujer con flujo de sangre. Entonces, la interpretación rabínica de aquel entonces decía que las personas que estaban enfermas eran probablemente personas que habían pecado, por lo tanto, la sociedad que hacía, en vez de ayudarlos, se alejaba de ellos, ¿cierto? Entonces, cuando Jesús hacía una sanidad, no solamente le hacía el milagro, ¿cierto? Sino que era una restauración, ¿ya? Para que ella pueda ser libre delante de la comunidad. O sea, ella era restituida, se podría decir, para que pueda tener vida en comunidad. Entonces, eh, por eso acá uno puede decir que el reino de Dios ya trae libertad, porque no era solamente una libertad de una enfermedad, sino que era una libertad, se podría decir, delante de los demás, ¿cierto? Para que ella pueda vivir, ¿cierto? Una vida normal, ¿ya? Eh, entonces, Dios traía luz a la gente cautiva, ¿cierto? Por enfermedades, ya sea los endemoniados, ¿cierto? Los leprosos, etcétera, a través de estas sanidades que se hacían a través del reino. Y eh, el reino transmite, se podría decir, la idea de que es poder y dominio, pero ¿poder y dominio de quién? De Dios, obviamente, ¿cierto? Porque Dios está por sobre todas las cosas. Entonces, a pesar de que el ser humano vivía tanta necesidad y aflicción, ¿ya? Dios viene a demostrar con el reino de Dios que Él está por encima de todo y que Él es el libertador, ¿cierto? Tal cual como lo hizo en el Antiguo Testamento, ¿cierto? O sea, en el Antiguo Testamento había esclavitud, se podría decir, de un imperio, y aquí Dios trae libertad eh, espiritual, ¿cierto? Y trae libertad también, ¿cierto? En todo aspecto de la vida, ¿ya? Entonces, Mateo, por ejemplo, presenta el reino de Dios como el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque él viene, se podría decir, de una fuerte tradición judía, ¿ya? De abstenerse de eh, pronunciar el nombre de Dios, ¿cierto? No sé si se acuerdan cuando Jesús tenía, se podría decir, un diálogo o alguna discusión con los fariseos, cuando él decía yo soy, ¿cierto? Entonces, en el contexto histórico, cuando Jesús decía yo soy, era para algunas tradiciones judías, ese nombre de decir yo soy era como intocable, o sea, era como, por así decirlo, ¿qué blasfemia está diciendo Jesús? ¿Ya? Entonces, cuando Jesús utilizaba este nombre, para ellos era escandaloso para la clase judía religiosa, porque para ellos
no se podía tocar el nombre de Dios, ¿ya? Entonces, Mateo se podría decir que tenía influencia de esta rama de los judíos que interpretaban así a Dios. Entonces, eh, también debemos decir que el reino de Dios, ¿ya? O el tema del reino, no se toca con mucha frecuencia en el resto del Nuevo Testamento, ¿ya? El apóstol Pablo lo toca de forma esporádica en Primera de Tesalonicenses, ¿cierto? 2:12, Gálatas 5:21, Primera de Corintios también, y Apocalipsis también lo toca de manera muy esporádica. Entonces, aquí hay que decir, como lo estábamos diciendo la semana pasada, que la mayoría de contenido, se podría decir, del reino de Dios está en las parábolas de Jesús, ¿ya? Y también hay que decir que el reino, ¿ya? El reino de Dios nos ayuda a entender eh, que no existen, por así decirlo, méritos humanos o esfuerzos humanos, ¿ya? Que, que puedan hacer que el reino de Dios intervenga en la realidad. O sea, el reino de Dios depende solamente, valga la redundancia, ¿cierto?, del poder de nuestro Señor. No hay esfuerzo humano, ¿cierto?, que, que pueda, por así decirlo, decir, Señor, eh, nosotros vamos a hacer algo por ti, ¿no? Sino que esto tiene que ver principalmente con la voluntad de Dios. En el corazón de Dios, ¿cierto?, está el deseo de reconciliarse con el ser humano, ¿ya? Porque esto parte de Dios, ¿cierto? Como dice la Escritura, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿cierto? Primera de Juan. Entonces, eh, y también, como dice el versículo más conocido dentro de la iglesia evangélica, que usted se lo sabe de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿cierto? Entonces, en el griego, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, esa palabra mundo es cosmos, ¿ya? Entonces Dios viene a reconciliar a toda la creación, ¿ya? Como dice Romanos 8, ¿cierto? Que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Eh, entonces, Dios viene a libertar a toda la creación, ¿ya? Este reino de Dios viene a transformar a toda la creación y, eh, como dije anteriormente, esto depende de la soberanía de Dios, ¿ya? Y esa soberanía de Dios, ¿ya? Es lo que llevó a nuestro Señor a intervenir, ¿ya? La historia, la naturaleza, ¿ya? Y se manifestó en medio de su pueblo, ¿ya? Para establecer un reino sin fronteras geográficas, sin diferencias étnicas, sin, por así decirlo, distinción social, ni diferencias económicas. Acuérdense, ¿cierto? Cuando el apóstol Pablo habla. Disculpe que me salga un poquito el tema, pero cuando el apóstol Pablo, ¿cierto?, habla en Efesios, dice que ya no hay dos pueblos, ya no está el pueblo judío, ¿cierto?, y los que no son judíos, sino que de los dos pueblos, en Cristo, Dios hace uno, ¿ya? Y ese pueblo, ¿cierto?, esa nueva creación que hace Dios, ¿ya? Es lo que eh, Jesús viene, por así decirlo, a revelar, ¿ya? Porque debemos recordar que cuando Jesús tenía cierto estas conversaciones con los fariseos, ellos decían dentro de sí mismos que nosotros somos hijos de Abraham, ¿cierto? Como con orgullo, ¿ya? Como diciendo, nosotros tenemos la razón, nosotros tenemos la interpretación, nosotros la sabemos todas, por así decirlo. Entonces, Jesús viene a refutar eso, ¿cierto? Porque en Jesús se cumple, como usted bien sabe, la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, en Jesús, ¿cierto? Es el cumplimiento concreto, se podría decir, de esta promesa que se le hizo a Abraham, ¿ya? Y a través de este reino, Dios viene a, por así decirlo, a crear una nueva realidad, ¿ya? Una realidad de esperanza. Entonces,
Eh, También hay que decir que el mensaje de las parábolas también tiene una dimensión profética, ¿ya? ¿Por qué? Porque Jesús viene ya a revelar, o mejor dicho, ¿cierto? Como bien nos enseñaron en el seminario, Jesús también viene a revelar, pero también viene a reinterpretar, se podría decir, cosas que estaban en el Antiguo Testamento, ¿cierto? En la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, etcétera. Y, y entonces con esta nueva reinterpretación y con esta revelación, ¿cierto? Jesús lo que hace es traer esperanza a aquellos que estaban perdidos, porque hay un detalle importante. La, la interpretación tradicional de los religiosos judíos del tiempo de Jesús dejaban a muchas personas excluidas y sin esperanza, ¿ya? Ese es como un detalle bien importante a- a tomar en cuenta, ¿ya? Y ahí uno puede ver también el por qué las personas seguían a Jesús, ¿ya? Las personas seguían a Jesús no tan solamente por los milagros, sino también porque Jesús, en el mensaje, ¿cierto?, del reino a través de las parábolas, él daba esperanza a aquel que no tenía esperanza, ¿ya? Entonces, eh, entonces, aquí, como vengo diciendo hasta ahora, eh, Jesús retoma, se podría decir, est- este tema profético, ¿ya? Y eh, comienza a dar revelación y esperanza, ¿ya? A las personas que estaban quedando excluidas, ¿ya? Y eh, cuando Jesús comienza a utilizar o a hacer este, este rol profético, ¿ya? Eh, las personas comenzaron a entender, ¿cierto?, eh, que la voluntad de Dios, ¿ya? O cuando Cristo estaba revelando el mensaje de Dios, ¿ya? Traía esperanza y le demostraba a un Dios cercano. Entonces, eh, esto que Jesús comenzó a hacer a través de su predicación y enseñanza, o mejor dicho, de su estilo pedagógico, ¿ya? Eh, Trajeron un ambiente, ¿ya? Para que su ministerio sea transformador y exitoso. Transformador, ¿por qué? Porque como dije anteriormente, Jesús, en vez de excluir a las personas, se acercaba a las personas. En vez de alejarse de los leprosos, ¿cierto? Jesús iba y tocaba al leproso. En vez, ¿cierto?, de alejarse de los endemoniados, eh, Jesús reprendía a los demonios. Entonces, la gente, cuando presenciaba esto, ¿cierto? Eh, Ahí uno puede leer en los evangelios que, que las personas decían, ¿quién es este? ¿O qué enseñanza nueva es esta? Que con autoridad reprenda a los demonios, ¿ya? Entonces, cuando Jesús vino a mostrar el reino de Dios, ¿ya? Eh, una, una de las cosas que lo distinguía grandemente a comparación de los otros rabinos era que él enseñaba con autoridad y que tenía poder para sanar y para reprender a los demonios, ¿ya? O sea, era una luz que no tan solamente estaba, por así decirlo, encerrada en un mensaje esperanzador, sino que en los hechos traía esperanza y traía libertad, ¿ya? Entonces, y esto lo hacía nuestro Señor Jesucristo con el poder del Espíritu, ¿ya? Y esto rompió, se podría decir, los parámetros del tiempo y del espacio, porque esto hizo que el mensaje de Jesús pudiera permanecer en el tiempo, ¿ya? No fue una palabra, por así decirlo, que quedó, por así decirlo, rondó algunos años, sino que el mensaje de Jesús impactó, como nosotros sabemos por la historia bíblica, a sus discípulos. Los discípulos creyeron fielmente en este reino de Dios y después ellos replicaron, ¿ya?, el reino de Dios en la iglesia, ¿ya?
Entonces, en el reino, Dios es el rey. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguien quiere opinar algo antes de seguir o prosigo. Ustedes me dicen. Ya. Hasta ahí no había habido eso, po. No Claro, había, claro, no había habido, nadie, no, no, ellos no reprendían demonios, no, no. no, ni sanaban enfermos. Estaban en sus templos estudiando, haciendo su estudio, Exactamente. que no, le, que no interpretaban muy bien, ¿verdad? Más encima. Claro, claro que sí, claro que sí. Eh, claro, eh, o sea, otro detalle importante que se me fue es que, por ejemplo, Jesús, ¿cierto? Fue un profeta, no tan solamente por su mensaje, porque cuando nosotros vemos a los profetas del Antiguo Testamento, Moisés, Elías, Eliseo, Samuel, ¿cierto? Todos estos profetas o los grandes profetas del Antiguo Testamento predicaban, pero también hacían milagros. Ojo con eso. Sí, sí, sí. Pero yo cuando me imagino, por ejemplo, todo esto, a estar escuchando, pues no es que uno no lo sepa, sino que al estarlo como escuchando y hacer una reinterpretación de lo que uno ya sabe, digamos, yo me imagino hoy día nosotros haciendo eso, andando como andaba el Señor Jesús, que en mi lectura diaria de hoy día estaba leyendo un pasaje en Hechos donde Pablo y sus compañeros fueron y se arrodillaron así como abierto, pues, abierto no en un lugar físico cerrado, se pusieron a orar y después se despidieron. Y el Señor Jesús andando por ahí, por las calles, sanando, revendiendo demonios. Si trasladáramos eso, eh, nosotros tanto que oramos que queremos ser como el Señor Jesús, pero cuando uno hace esa mirada hacia nosotros como iglesia, la verdad que estamos bastante distantes de eso. Claro, es que aquí, bueno, esto lo digo con mucho respeto para todos los que miran esto, porque esto sale en YouTube, ¿cierto? Para Latinoamérica y el mundo. Ya, yo lo que quiero decir es que lamentablemente dentro de la iglesia existen, y ya aquí no estoy hablando solo de la alianza, sino que estoy hablando de corrientes teológicas, ¿cierto? Eh, lamentablemente hemos recibido, se podría decir, influencia de corrientes teológicas que ya no creen, por así decirlo, en lo sobrenatural de Dios. Y yo creo que ese es como un problema de repente de interpretación, ¿ya? Eh, porque el reino de Dios muestra eh, que Dios es soberano. Y si Dios tiene el control de esta creación, de lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, ¿ya? Quiere decir que Dios puede seguir haciendo lo mismo que está escrito en la Biblia. Bueno, de hecho, Hebreos lo dice, ¿cierto? Que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ya que Dios no cambia. Entonces, eh, aquí yo no quiero entrar en un debate de quién tiene la interpretación correcta, solo quiero decir que la Biblia, ¿cierto? Cuando nos habla, ¿ya? Nos muestra que Dios o el reino de Dios, ¿ya? Sí tiene un componente sobrenatural, ¿ya? Sí lo tiene. Si somos fieles a lo que dice la Escritura, ¿ya? No estamos hablando de lenguaje poético ni de lenguaje, ¿cierto? Eh, de los proverbios, no es lenguaje apocalíptico, ¿ya? En señales, ¿cierto? No es el libro de Ezequiel, sino que estamos hablando aquí del género eh, li- literario narrativo, ¿cierto? Que son los evangelios, ¿ya? Y dentro del reino, no tan solamente están las enseñanzas de Jesús, sino que está la vida de Jesús, y dentro de esa vida de Jesús está también lo milagroso, ¿ya? Entonces, en el reino, Dios es rey. Para comprender de una manera, se podría decir, amplia las palabras de Jesús, en el reino que Jesús anuncia, Dios es el rey de toda la creación, ¿ya? Y esto es una afirmación teológica que está eh, en las tradiciones bíblicas, ¿ya? El Señor revela en la Biblia hebrea que es el creador de los cielos, de la tierra y de la humanidad. Es libertador del pueblo de Israel,
que estaba cautivo en Egipto. Es revelador de la ley de Moisés, que da normas y enseñanzas, ¿cierto? Ordenanzas para que, eh, para que para que pueda haber, se podría decir, fidelidad, ¿ya? Y puedan haber relaciones sociales saludables y justas. Dios también en el Antiguo Testamento es conocido como el Señor Todopoderoso y el Señor de los ejércitos, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios salía a las batallas con su pueblo para darle la victoria en contra de sus enemigos, ¿ya? Dios también es pastor, es roca, es altísimo, es omnipotente, ¿ya? Y también es rey. Y es un Dios que hace promesas y tiene la capacidad de cumplir sus promesas. O sea, Dios es fiel a lo que Él dice, ¿ya? Entonces, eh, a medida que, bueno, esto está en la historia del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, a medida que Israel obedeció a Dios y fue fiel al pacto, el reino se hizo realidad en medio del pueblo, ¿ya? Y lamentablemente, como nosotros ya conocemos la historia bíblica, el pueblo de Israel, reiteradamente a través de cientos de años, porque esto aquí hay que entenderlo, que cuando Israel fue infiel, se podría decir, después del reinado de Salomón, ¿cierto? Cuando se separa el reino, etcétera, etcétera. Eh, el pueblo de Israel fue durante cientos de años, ¿ya? eh, Rebelde a lo que Dios le había revelado, ¿cierto? A través de Moisés. Y eh, entonces esto hace que muchas promesas de Dios se vayan cumpliendo de manera paulatina, se podría decir, como que la revelación de Dios fue progresiva, ¿cierto? Por el actuar del pueblo de Israel. Eso demuestra lo débiles que somos los seres humanos y lo fiel que es Dios, porque Dios, a pesar de ver la constante desobediencia de su pueblo, eh, nunca dejó de cumplir su promesa. O sea, a pesar de que hubieron reyes, ¿cierto?, que fueron muy malos, que fueron idólatras, que llevaron al pueblo a desviarse de Dios, aún así Dios cumplió la promesa que le hizo a David. O sea, se levantó un rey, Jesús, ¿cierto? Y él reina para siempre. Entonces, eh, aquí en el reino de Dios nosotros podemos ver que Dios es fiel, que Él es rey, ¿cierto? Y que este reino se va a revelar plenamente en el tiempo final, ¿ya? Cuando Él venga, valga la redundancia, a reinar de manera definitiva. Entonces, eh, aquí Jesús nos revela una doble perspectiva, ¿ya? Esto quiere decir, ¿cierto? Eh, Esto quiere decir que el reino de Dios se cumple ahora, pero también se cumple en el tiempo final. Tiene, por así decirlo, como un doble cumplimiento, ¿ya? Entonces, eh, ¿dónde podemos ver esto en la Biblia? Mateo 24, ¿cierto? Cuando los discípulos le dicen, mira Señor, mira este templo tan grande que se levantó. Y Jesús le dice, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces la pregunta es, bueno, esto es información extra bíblica. ¿Cuándo se cumple eso? Eso se cumple aproximadamente en el año 70 después de Cristo, cuando vienen los romanos, invaden Jerusalén y, y destruyen el templo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, los israelitas eran muy especiales, ¿cierto? Para no ahondar y alargarme más, ¿ya? Entonces, se cumple, se podría decir, eso que dice Jesús, ¿ya? Estoy hablando de todo Mateo 24, ¿ya? Ahí nosotros vemos que eso se cumple en la historia, pero también tiene, ¿cierto?, un cumplimiento Mateo 24 en el futuro, porque dentro de Mateo 24, ¿cierto?, dentro de todo lo que dice Jesús, ¿ya? Dentro de todo ese capítulo, también hay cosas que se van a cumplir en el tiempo final, ¿ya? Ya sabemos, ¿cierto?, que, bueno, cuando uno lee Mateo 24, ya, ya se han, ya se ha cumplido varias cosas, ¿ya? Que se sigan cumpliendo, ¿ya? Como por ejemplo, algunos dirán, yo soy el Cristo, y cuando esto usted lo puede investigar en internet,
busque, pregúntale a la inteligencia artificial, que hoy día es más fácil buscar que antes, ¿cierto? Pregúntele cuántas personas se han autoproclamado Cristo en el último tiempo. Y ahí le van a aparecer un montón de personas que lo han hecho en América, en Asia, etcétera. Hay personas, ¿cierto?, que ya se han autoproclamado ser ungido de Dios. Entonces ahí nosotros vemos, ¿cierto?, el cumplimiento en la historia, ¿ya? Que tiene que ver con el ahora. Y después, si sigue leyendo Mateo, hay cosas que se van a cumplir, ¿cierto?, cuando venga Jesús por segunda vez, ¿ya? Entonces, le voy a pedir, a ver, no sé si mi hermana Andrea puede leer Segunda de Samuel 7 del 12 al 16, por favor, porque ahí vemos sí, Segunda de Samuel 7, sí, Ahí, ahí, ahí me escucha. Segunda Samuel 7, del 12, lee hasta el 17 mejor, del 12 al 17, del 12 al 17. Segunda sí, Samuel 7, del 12 al 17. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo les castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero por misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, ya. Entonces aquí vemos como decíamos al principio, ¿cierto? El mensaje del profeta aquí es el fundamento, se podría decir, de una promesa de Dios, ¿ya? Y esta promesa rompió el tiempo y la historia. Eso quiere decir que no tan solamente tuvo un cumplimiento a través de Jesús, ¿cierto? En la historia de la humanidad, sino que es una promesa, ¿cierto?, que impacta lo escatológico, lo definitivo, porque Jesús vino a la tierra, ¿cierto? Murió, resucitó y él reina para siempre, ¿ya? Entonces, la promesa del profeta al rey, ¿ya? Como bien leyó nuestra hermana Andrea, es que Dios va a levantar, valga la redundancia, un rey de la casa de David que reinará para siempre sobre el pueblo de Israel, ¿ya? Y eh, con el paso de los años, ¿ya? Esta respuesta de Dios, eh, en vez de tener, se podría decir, como un resultado solo terrenal, ¿ya? Se elevó a lo celestial. Entonces, eh, aquí nosotros podemos ver, ¿cierto? Y aquí voy a dar un pequeño paréntesis. Cuando nosotros leemos los evangelios y vemos la irrupción del reino de Dios con sanidades, con milagros, ¿ya? Eh, vemos que las personas cuando veían a Jesús reprender un demonio, sanar a un enfermo, que el paralítico se levantaba, etcétera, ¿ya? Las personas se sorprendían del actuar de Jesús. ¿Por qué? Porque en el tiempo del cautiverio, ¿cierto? Cuando Judá es llevado al cautiverio, ¿cierto? Por el imperio babilónico y están cautivos por 70 años, en la historia extra bíblica nos dice, ¿cierto?, que nació un movimiento que se llama los apocalípticos. Entonces el lenguaje apocalíptico nació en el tiempo del cautiverio, ¿ya? Entonces los apocalípticos, ¿qué era lo que decían? En lenguaje simple. Dios va a intervenir solamente en el día final, no en el ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel
o mejor dicho, cuando Judá fue capturado, ya, a ellos se les produjo, se podría decir, como una crisis existencial, porque ellos no entendían el por qué estaban siendo vencidos por sus enemigos, si Dios le había prometido, ¿cierto?, que iban a tener victoria, que iban a estar en la tierra prometida, ¿cierto? Entonces, a causa de esta crisis, se podría decir, nace este movimiento que, que estuvo, ¿cierto?, en el cautiverio y que después se mantuvo, ¿cierto?, en el post-exilio, ¿ya? Y en este tiempo se podría decir de exilio es donde nacen los fariseos, se podría decir, o esta gente que era muy apegada, o con estas personas que tenían como un celo extremo de guardar la ley, ¿cierto? Porque habían tenido este cautiverio. Entonces, eh, ahí uno puede entender, ya, en base a esta interpretación de los apocalípticos, ¿cierto? De por qué las personas se asombraban, ¿ya? O, o mejor dicho, quedaban así, no sé, como asombradas o como que no podían creer, por así decirlo, cómo Dios era capaz de intervenir en nuestra realidad si a nosotros nos habían dicho toda la vida que Dios iba a intervenir solamente en el día final. Entonces ellos estaban sorprendidos, ¿cierto?, por la vida de Jesús y por eso Jesús también fue tan popular en su tiempo, porque él decía, yo soy hijo de Dios, ¿cierto? Y Dios actuaba en el mismo momento, o sea, no era un actuar que iba a venir, no sé, po, 1000 años después, ¿ya? Entonces, eh, Jesús, como estaba informado de esta tradición profética y mesiánica, ¿ya? Llega, ¿ya?, con el mensaje de que el reino de Dios se había cumplido en su vida, en su ministerio, ¿ya? Y por eso esto provocaba, se podría decir, como un choque, ¿ya? Eh, con los fariseos, porque los fariseos, ¿cierto? Tenían conocimiento de estas interpretaciones y nunca le dieron cabida a lo que Dios estaba haciendo a través de Jesús, ¿ya? Eh, entonces, lo que Jesús mostró a través del reino, ¿ya? Es que el reino de Dios puede intervenir en la hora y por lo tanto el anuncio profético deja, deja, por así decirlo, de estar solamente vigente para un futuro, ¿ya? Que no se sabía cuándo se iba a cumplir. O sea, Dios no tan solamente, a través de Jesús, Dios no tan solamente iba a actuar en el día final, sino que también puede actuar en el aquí y en el ahora, ¿ya? Por eso Jesús, ¿cierto? Cuando comienza en Marcos, ¿cierto? Dice, arrepiéntanse y crean, porque el reino de los cielos se ha acercado. La pregunta es, ¿quién era el portador del reino de los cielos? Jesús, ¿cierto? Entonces, Jesús estaba anunciando el cumplimiento del reino, ¿ya? Con su vida, no tan solamente con su mensaje, ¿ya? Entonces, eh, Jesús también, cuando iniciaba alguna de las parábolas, ¿ya? También incentivaba al diálogo y a la reflexión, al análisis y a la reflexión crítica, porque Jesús decía, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué compararé el reino de Dios? No, no sé si se acuerdan que hay algunas parábolas que comienzan así, ¿cierto? Voy a leer Lucas 13:18, a ver. Lucas 13:18 dice así. Dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Versículo 19, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¿Ya? Entonces, con ese ejemplo vemos que Jesús, ya en alguna de las parábolas, incentivaba también a la reflexión. ¿Ya? Eh, y ojo que eh, el tema de la reflexión es importante, porque cuando uno reflexiona en lo aprendido, como que uno, por así decirlo, como que puede escarbar más en la enseñanza, ¿ya? Eh, eso, eso se puede aplicar para la Biblia y también para cuando uno va a la universidad o estudia, ¿cierto?, cualquier carrera, cuando uno reflexiona en lo aprendido, ¿ya? Eh,
uno extrae, por así decirlo, más profundidad en la enseñanza. Entonces, es aquí lo importante, ¿cierto? Que cada uno de nosotros reflexione y medita en la escritura. Hay muchas veces, ¿cierto?, que Dios eh, nos va a hablar cuando nosotros estamos meditando en la palabra. Y ahí también está, ¿cierto?, nuestro Señor, a través del Espíritu Santo, hablándonos, haciéndonos entender muchas veces cosas que quizás por años no pudimos entender. Dios ahí se va a ir revelando, ¿ya? Eh, entonces, el reino de Dios, como dije anteriormente, es un tema primordial en la teología de Jesús, ¿ya? Pero el contenido de la enseñanza de Jesús, ¿ya? Es un contenido ético, moral, espiritual, pero también es denso, es complejo y profundo, o sea, no es tan fácil de entender, ¿ya? O sea, eh, como dijimos la clase pasada, el reino de Dios, ¿cierto? Cuando Jesús hablaba por parábolas, para algunos era entendible, ¿ya? Porque tenía que ver con la cultura, con los paisajes, ¿cierto? Con las cosas que eran comunes en el primer siglo, ¿ya? De, eh, de Jerusalén, de Galilea, etcétera. Pero para nosotros, ¿cierto? Tenemos una distancia cultural muy, muy grande, ¿ya? ¿Sí? Y además porque usaba los mismos elementos para distintas cosas, pues en sentido positivo y negativo, porque la levadura, cuando usa la levadura para explicar del reino, cómo crecía, también lo usaba para graficar lo malo de los fariseos. Exacto, Entonces, podría ser confuso, digamos, el entendimiento en esas dos direcciones. O sea, como que la gente tenía que estar súper concentrada o metida por eso lo seguían, por eso la multitud lo seguía y se sentaba a escucharlo. Así como en ese tiempo de quietud, de estar ahí eh, siguiéndole, porque dice que le seguían. No era exactamente, así como cosas intermitentes así. exactamente, exactamente. Claro, y otro tema importante, bueno, como dice usted, hermana, bueno, esto lo vimos la semana pasada, pero Jesús cuando enseñaba tenía el propósito de enseñar a algunos y de esconder la información de otros, ¿cierto? Entonces, eh, veíamos también que Dios, frente al mismo mensaje, a algunas personas los ablanda y a otros los endurece. Entonces, eh, ese es un tema también importante porque no todos lograron entender las parábolas de Jesús, solamente los que le seguían de corazón. ¿Quiénes? Los discípulos. Las multitudes, por así decirlo, lograban entender cierta parte, pero los que seguían a Jesús de verdad, o los que estaban con él, ellos eran los que lograban, por así decirlo, tener como la traducción o ese aprendizaje más íntimo, más cercano. O sea, ellos recibían, se podría decir, como el reino de Dios en plenitud, ¿ya? Yo he estado metida toda la semana con eso, de hecho hasta con mi hijo acá en la mesa lo conversábamos, pues, de que Dios hablando va a endurecer. Y no es que uno no lo sepa, pues, sino que el estar, lo que usted estaba señalando anteriormente, estar meditando en esta continuidad, por eso es importante, pues esa continuidad que al Señor, sus discípulos o la multitud que lo seguía por donde él iba, pues. Recordemos ahí cuando él iba a atravesar el lago y se subía a la barca y lo seguían, las personas no lo dejaban tranquilo porque él quería descansar en ocasiones y la gente estaba ahí insistente. Entonces, ahí la importancia de la continuidad y el elemento reflexivo que usted mencionaba como para entender y estar continuamente conectados con este Jesús que nos trae en la revelación a través de su Espíritu Santo, obvio para nosotros hoy día. Claro, o sea, si nosotros lo traducimos en lenguaje simple, ¿ya? Porque hoy día hay un lenguaje que siempre se utiliza en la iglesia evangélica, ¿ya?
eh, eh, se habla mucho de caminar en el espíritu. Entonces, la pregunta es, ¿cierto? ¿Qué significa caminar en el espíritu, ya? O mejor dicho, ¿cómo uno puede caminar en el espíritu? Uno de los pasos, ¿cierto? Porque aquí no está, este es tema de otra predicación ya. Uno de los pasos para caminar en el espíritu sería el estar meditando constantemente en la palabra de Dios, porque ahí yo me mantengo conectado con Dios, ¿cierto? Y si yo me mantengo conectado con Dios, y si voy a la Biblia, ¿cierto? Y la Biblia dice que Jesús es la luz, por lo tanto la luz me va a estar alumbrando todos los días, ¿ya? Y si la luz me alumbra todos los días, quiere decir que el Señor va a ir iluminando mi ser interior con la luz de la palabra, con la luz del Espíritu, y ahí uno va a poder ir entendiendo, se podría decir, de manera más profunda la escritura, porque lamentablemente lo que ocurre, ¿cierto? Es que ocurre mucho hoy en día que las personas asisten a la iglesia el día domingo, ¿ya? Y se desconectan. Entonces, si yo le doy atención, ¿cierto? A lo que aprendo solamente 1 hora a la semana o 2 horas, lo más probable es que se me olvide. Pero si uno, ¿cierto? Está perseverando, ¿ya? Con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, el Señor nos va a ir revelando su palabra y nos va a ir dando detalles, ¿ya? Detalles concretos de qué es lo que significa lo que está escrito, ¿ya? Y es un tema importante porque al final yo no saco nada con asistir a la iglesia, ¿cierto? O sea, es de edificación, sí, ¿ya? Pero la edificación o la bendición llega, por así decirlo, hasta cierto punto. O sea, es como que es como una bendición que no logra, por así decirlo, impactar mi vida. O sea, Dios tiene la intención de hablarme, ¿cierto? Dios tiene la intención de que uno entienda la palabra, Dios tiene la intención de transformarme, de ¿cómo se llama?, de edificarme, ¿ya? Pero si yo no persevero en eso, tal cual, ¿cierto? Como ocurría en el tiempo de Jesús, si yo no estoy del lado de los discípulos, ¿cierto? De decirle, Señor, ¿qué significará esto? Volver a buscar, volver a leer, orar, etcétera, no sé, preguntarle al pastor o preguntarle a los hermanos, ¿cierto? Que tienen un poquito más de experiencia, conocimiento, ¿ya? Para poder entender esas partes de la escritura, ¿ya? Porque también hay que decirlo, o sea, si somos sinceros, hay varias partes de la escritura que no son tan fáciles de entender, o sea, eh, no es por así decirlo que uno diga ya, yo me leí la Biblia una vez completa y voy a entender todo. No, no es así. ¿Ya? Es importante que podamos perseverar, ¿ya? Que nuestros pensamientos, que nuestras disciplinas espirituales, ¿cierto? La oración, la lectura de la palabra sea algo que esté, que forme parte de nuestra vida. O sea, que yo no me acueste tranquilo si no leí la Biblia, por así decirlo. ¿Ya? Y a través de esta lectura, ya de esta lectura constante, entonces el Señor nos va a seguir hablando. Entonces, Jesús, ya volviendo al tema del estudio, Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado, como se los decía hace un momento atrás, ya, Marcos 1, 14 y 15, ya. Jesús no está interesado en presentar una definición precisa y detallada del concepto. El Señor da por entendido que los judíos entienden bien el mensaje, ¿ya? El término reino de Dios les era familiar, ¿ya? Entonces, eh, este, este término se incluye con cierta frecuencia, como dije anteriormente, en la Biblia hebrea, ¿ya? Entonces, Dios es el rey de Israel. Esto sale en los Salmos, ¿cierto? Y también en el libro de Isaías, ¿ya? Entonces, eh, también estaba, por así decirlo, escrito, ¿ya? Que el Mesías hablaría al pueblo en parábolas, ¿ya? Y aquí voy a leer el Salmo 78:2, ¿ya? Salmo 78:2. Aquí lo estoy buscando. Dice así: Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Recordemos también, ¿cierto?, que el apóstol Pablo dice también que el misterio de Dios se ha revelado ahora, ¿cierto? Y ese misterio se comenzó a revelar desde que Jesús vino a la tierra, o sea, el misterio del Evangelio, ¿cierto? Que Dios estaba
reconciliando consigo mismo al mundo, ¿cierto? Que se había extraviado, se podría decir, del camino de la salvación, ¿ya? Entonces, eh, cosas que estaban escondidas desde la creación del mundo, Jesús las comienza a explicar y a revelar, ¿ya? Entonces, nosotros también debemos recordar que los reyes del Antiguo Testamento no vivieron, ¿cierto? Estamos hablando desde Salomón en adelante. Muchos reyes no vivieron conforme a la altura, a los valores de la ley de Moisés, ¿ya? Pero, a pesar de la infidelidad del pueblo, la esperanza del Mesías nunca murió, por el contrario, fue creciendo con el tiempo, ¿ya? Especialmente en el periodo del post-exilio, ¿ya? Y esto se nutrió principalmente de los libros de Ezequiel y Daniel, ¿ya? Entonces, como dije anteriormente, el pueblo pensaba, y los líderes, ¿cierto? Pensaban que Dios iba a intervenir solamente en el tiempo final, por lo tanto ellos dejaron de pensar en que Dios iba a intervenir la realidad, ¿cierto? A través de una persona, ¿ya? Y como dije anteriormente, esta teología decía que Dios iba a traer juicio sobre los enemigos del pueblo, ¿ya? De Israel, y iba a traer un nuevo orden político, social y espiritual, ¿ya? Entonces, aquí nosotros vemos que lamentablemente los judíos interpretaban muy mal las Hermano, profecías. ¿por qué era que ellos creían eso? Me perdí esa partecita. Que ¿por qué ellos creían que era solo para el futuro que no intervenían No, en porque el ellos, tiempo? claro, ellos pensaban que Dios iba a traer juicio en el día final. Esa era Sí, su interpretación. Y que Dios sí, iba a traer, por así decirlo, como un nuevo orden político, social y espiritual. Entonces ellos pensaban, por así decirlo, como que estaba todavía rondando en su inconsciente como la gloria anterior, se podría decir, del pueblo de Israel, porque acuérdense que en el tiempo de David y también en el tiempo de Salomón, ¿cierto? Israel fue, por así decirlo, una potencia, ¿ya? Entonces Dios le dio, por así decirlo, como paz con sus enemigos, ¿ya? Entonces esa idea, ¿ya? De cómo ellos entendían el reino también estaba como rondando en su interpretación, o sea, ellos habían dejado de creer de que Dios iba a intervenir en la hora, solo estaban mirando hacia el futuro, ¿ya? Delante dijo, usted, ¿cuál era el fundamento? Es que me perdí en esa parte, que delante lo mencionó, que había un fundamento específico por lo que ellos entendían de esa manera. Ah, por ¿cómo se llama? Por ¿cómo se llama? En el exilio, eso, que na- nació una corriente de interpretación. Ya, ya. Eso es lo que ¿Ya? me perdí de nada. Ah, ya, ya. Una corriente Sí. de interpretación que son los apocalípticos y que ellos decían, ¿cierto?, que solamente Dios intervenía en el día final. Ah, perfecto, ya. ¿Y esa corriente surgió Sí, en el exilio. en el exilio allá, en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, sí, Ok. sí. Cuando Judá fue, ¿cierto?, exiliado por 70 años por el imperio babilónico. Ahí es donde nace, ¿cierto?, este movimiento y también nacen los fariseos, ¿cierto? Y este celo extremo de guardar la ley, ¿ya? Entonces, entonces ahí, volviendo al tema del estudio, ¿cierto? Vemos cómo lamentablemente los judíos interpretaban muy mal eh, las promesas, porque Dios les estaba hablando, ¿cierto? O sea, mejor dicho, les habló a través de los profetas, se cumplieron las profecías en Jesús, ¿cierto? Pero ellos no fueron capaces de reconocer el cumplimiento que Dios estaba haciendo frente a ellos, pues ellos se aferraron a su interpretación, no a lo que Dios estaba haciendo frente a su ojo. Entonces, ese es como un detalle importante, igual el, el por qué Dios, o mejor dicho, Jesús, ¿cierto? Bueno, Hijo de Dios, eh, retaba
a los fariseos y, y les decía, ustedes saben distinguir el clima, pero no saben distinguir, ¿cierto? El tiempo de Dios. O sea, yo estoy parafraseando lo que dice el texto, pero, o sea, Jesús le decía, ustedes son pero expertos en decir, hoy día va a llover, mañana no, y no saben distinguir, ¿ya? Lo que Dios está haciendo delante de ustedes. Entonces eso igual a nosotros nos habla de que cuando el Señor, ¿cierto?, nos quiere decir algo o nos pasa algo X en nuestra vida común, hay que tener los oídos abiertos a lo mejor si Dios nos quiere decir algo. Hay que tener ojo con eso también porque Dios también muchas veces utiliza las circunstancias para hablar a su pueblo, ¿ya? Y sí, lo otro, eso, claro, porque me imagino que eso es información extra, lo de las corrientes estas que Sí, surgieron allá en el Antiguo Testamento. Imagínense, yo pensaba que los fariseos y eso eran como habían surgido en el contexto de neotestamentario, pero no que venía de una raíz súper atrás. Y eso también nos hace pensar a nosotros hoy día el no tratar de entender el texto bíblico, sino como alinearse con corriente, porque hoy día también hay tanta corriente y tanta eh, postura denominacional también que nos aparta de esto, po, de buscar la revelación y la interpretación desde el texto bíblico. Y pueden ser en cosas tan simples, es que lo que el Señor Jesús le decía a ellos es algo como tan cotidiano, por ejemplo, ustedes saben interpretar el tiempo, si va a llover o no, algo de la vida cotidiana y no saben interpretar, ¿cierto? Los hechos, los acontecimientos que estaban sucediendo. Y, pero claro, como estaban tan sesgados por estas corrientes, eso les impedía ver eh, lo que ellos mismos trataban de entender. Po. Y es súper complejo eso porque también es nuestra realidad hoy día. Po. Incluso en cosas tan básicas o como las formas, por ejemplo, de cómo nutrirse, que estábamos hablando de esto, de nutrirse constantemente. Porque yo voy a una iglesia bautista y ellos, por ejemplo, lo que les gusta es aprenderse versículos bíblicos y están tan metidos ahí con que no, que uno tiene que aprenderse los versículos bíblicos porque así es la forma de que uno se nutra, porque y cuenta su experiencia, y es válido porque es su realidad, así ellos lo asumieron y así lo viven, pero el problema es que lo quieren implantar a otro. Usted bien lo ha dicho, yo soy una lectora de la Biblia, y yo voy en varias vueltas de la Biblia, pero es la forma en que yo entienden, yo no necesito aprenderme los versículos bíblicos de memoria, y yo trato de explicarle a ellas también eso, de que eso no es algo generalizado, que tiene que ser de esa forma, que todos entendemos de otra forma. O conversaba con un primo el otro día que es de otra denominación, y yo le decía que yo leía la Biblia desde el principio, me decían, no, es que no se puede leer así, hay que leerla porque es de acuerdo a la necesidad que uno tiene. Entonces, cosas como tan básicas de forma y no hay forma, pues ese es el asunto, no hay forma porque incluso, o sea, cada persona tiene su forma de relacionarse. Lo importante es que el corazón esté inclinado a querer entender y recibir esta revelación. claro, y un detalle importante que usted dice, hermana, es que aquí, bueno, independiente de la denominación o el corte teológico que tengan las iglesias, ¿ya? Siempre la Biblia me tiene que hablar a mí, no yo interpretar la Biblia a través de lo que aprendí. Ya estoy diciendo algo polémico, pero es que así es. Discúlpeme que sea tan tajante, pero nosotros en la Alianza, ¿cierto? Tenemos, se podría decir como un marco teológico. Cada denominación tiene un marco teológico, ¿ya? Pero lo importante es que la Biblia me hable, no que mi interpretación, ¿cierto? O mi teología hable a través de la Biblia. Lo importante es que la Biblia hable. Y cuando la Biblia habla, entonces ahí vamos a empezar a estar, se podría decir, como más de acuerdo quizás en cosas que no estamos de acuerdo. A lo mejor no vamos a estar de acuerdo en el 100% de las cosas, pero sí vamos a empezar a encontrar más puntos de unión, ¿ya? O sea,
es como importante ese tema porque, como bien dice usted, o como bien me ha pasado, ¿ya? Desde la pastoral lo digo, me ha pasado mucho que las personas interpretan la Biblia como se les da la gana. Y es muy triste eso, ¿ya? Es muy triste eso porque eso induce, ¿ya? Eso induce, lamentablemente, y hay que decirlo con todas las palabras, lo digo con respeto, con amor a todos los que van a escuchar, ¿cierto? Muchas veces induce que incluso estemos rayando la herejía. Yo se lo digo con mucho amor, con mucha preocupación, ¿ya? Cuando una persona lee solamente el Nuevo Testamento y no lee el Antiguo, ¿cierto? Ya. Ese es uno de los ejemplos, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, lo importante, eh, valga la redundancia, es que la Biblia nos habla. Mi hermana Andrea quería decir algo. Sí, con respecto a lo mismo, em, es difícil lo que vivimos hoy como iglesia de Dios, como hijos de Dios con respecto a esto, porque hay mucha doctrina y muchas cosas que se están dando vuelta hoy día, pero lo importante es el Espíritu Santo. Si nosotros, como dice la palabra de Dios, fuimos sellados con el Espíritu Santo, es Él quien nos revela. Y si está el Espíritu Santo en mí, yo, o sea, yo lo veo así en mí y en otras personas que se guían por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo te revela que lo que la palabra, o sea, lo que la persona está diciendo en sus palabras, nada más es, ¿cómo se dice? Habladuría, nomás, palabras sueltas, pero no guiadas por el Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día y volviendo atrás a lo sobrenatural. Es verdad que el Señor se mueve en forma sobrenatural, pero la palabra hoy día sobrenatural está muy trastocada, muy manoseada, porque el hombre ha tratado de intervenir ahí. Entonces, ya no es sobrenatural por Cristo, sino que es sobrenatural por el hombre. Entonces, es por eso que se gesta esto hoy día de esta confusión y cada uno pelea por tener la verdad, pero la verdad solamente la tiene Cristo y revelada por medio del Espíritu Santo. Ahí es donde creo yo que está la clave para que nosotros nos podamos dar cuenta de que lo que estamos escuchando, ya sea por medio de una radio, televisión o una persona face to face que me está hablando, en darme cuenta si en realidad está hablando Dios o más allá. Entonces es interesante plantearlo, yo creo, este tema así, porque eso es lo que nos lleva hoy día muchas veces al error, cuando creemos todo, pero realmente el Espíritu Santo es el que nos tiene que revelar, no un hombre ni una mujer, sino que el Espíritu Santo. Eso. Muchas gracias, mi hermana Andrea. Yo solo añadiría a sus palabras, ¿cierto? Que bueno, el Señor nos revela o nos amonesta, ¿cierto? Aquí el Señor nos amonesta de diferentes maneras, ¿ya? Em, pero también, ¿cierto? Recordemos que Jesús dijo que cuando venga el Espíritu Santo, ¿cierto? Él nos guiará a la verdad, o sea, el Señor nos revela, ¿cierto? Nos habla de situaciones, nos da discernimiento, pero también el Espíritu Santo, ¿cierto? Siempre nos va a guiar a la palabra. Y yo me he dado cuenta en el tiempo, porque uno ya comienza a conocer muchas corrientes cristianas, ¿ya? O mejor dicho, corrientes que se hacen llamar cristianas, porque para ser sincero hay que decirlo así, lo digo con respeto, sin ofender a nadie. Yo creo que, que es importantísimo, vuelvo a repetir, el que nosotros estemos conectados a la palabra siempre, ¿cierto? Y a través de esa conexión con la palabra, con Cristo, el Espíritu Santo nos va a ir hablando, ¿cierto? Y vamos a poder ir entendiendo cuál es su voluntad, porque vuelvo a repetir, he visto muchas personas, incluso pastores, ¿ya? Eh, interpretar a su manera la escritura, ¿ya? Y en eso uno tiene que tener cuidado, ¿ya? Para... Y, y- y esto yo no lo digo en tono de juicio, sino que yo lo digo como en tono de cuidado para nosotros mismos, ¿cierto? ¿Ya? Eh, para que nosotros no cometamos el mismo error. O sea, yo puedo querer decir muchas cosas, pero siempre tengo que tender, mi tendencia como cristiano es a que la Biblia hable, ¿cierto? Tratar de ser lo más fiel posible,
estudiar, si es que usted tiene la oportunidad de estudiar desde los originales, estudie, ¿cierto? Cuando uno va al original, a veces la palabra es mucho más, se podría decir, clara que en el español, ¿ya? Entonces, ese tema, ¿ya? Ya se nos ha ido pasando la hora, así que eh, vamos a, yo creo que vamos a dejar el estudio hasta aquí, porque se nos pasó la hora, ¿ya? Y la otra semana vamos a ver los otros dos puntos que quedaron pendientes, ¿ya? Que tiene que ver principalmente, ¿cierto?, con el reino de Dios en la historia, ¿ya? Y la escatología. Después viene, ¿cierto?, el reino y Dios, y el reino y las parábolas, ¿ya? Entonces, esos tres puntos los vamos a ver la próxima semana. Yo les anticipé al principio que esta, ¿cómo se llama? Esta sesión iban a ser un poquito largas, pero en honor a la hora, para que eh, no se haga tan extenso también para la gente que mira en YouTube, ¿ya? Vamos a dejarlo hasta aquí. Así que no sé si alguien quiere decir algo más, alguna intervención más sobre todo lo que hemos meditado y reflexionado. Estaba aquí con la IA, dos docenas de personas se han autoproclamado Cristo. Sí, y uno bien cerquita aquí en Brasil. Sí, yo tenía información también de alguien en Centroamérica, porque yo me estoy Sí. recordando que hay alguien en Centroamérica, había otro en Asia y no me acuerdo qué más. Quizás lo podríamos traer como tarea para la próxima semana, a ver cuántos se Sí. han autoproclamado Cristo, ¿ya? El más Eso, cerca sí es el de acá, el de Brasil. ya. No, qué buena hermana que nos actualizó, porque yo no tenía en mi radar esa persona que se había autoproclamado, ¿ya? Que era de Brasil. Yo me acuerdo que había uno de Centroamérica, otro de Asia, y por ahí alguno se me puede escapar, ¿ya? Pero eran más de Mil- dos. sí, 1980, en 1980. Ya, No, los otros son para allá de otras partes, incluso de Estados Unidos, Siberia, sí, así que eso. No en sé China. si en China, sí, sí. Uno Sí. era un chino, sí, sí, sí. Así que en este día de mucha lluvia, porque yo escucho mucha lluvia, como estoy acá en el segundo piso de la casa, se escucha toda la lluvia caer en el techo, ¿ya? Eh, Vamos a estar finalizando. Eh, bueno, que el Señor nos ayude, ¿cierto? Como dijimos, a meditar en su palabra, ¿ya? Quiero también aclarar que todo lo que compartimos acá es con la intención, con el espíritu de amor, nada de juicio, ¿ya? Eh, Nuestra intención es poder edificar y que su fe se afirme más y esté más cerca de Dios. Así que si, si este estudio le es de bendición, usted se acerca al Pastor Luis. Eh, Creo que el Pastor Luis tiene un canal en YouTube. Voy a empezar a pasar el aviso en las clases igual para si es que alguien quiere verlo. Así que vamos a finalizar orando, ¿sí? Así que vamos a entregar este tiempo a Dios y la próxima semana finalizamos esta parte, ¿cierto? Eh, y ya estaríamos comenzando ya con las parábolas. Así que vamos a entregar este tiempo a Dios y nos vamos a despedir. Bueno, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que Jesús, que tú interveniste en la historia y que también eh, a través del reino de Dios, te damos gracias porque esto no tan solamente tiene un cumplimiento en la historia de la humanidad, sino que también tiene un cumplimiento en el futuro, en lo definitivo. Y te damos gracias por eso porque sabemos que tú vienes pronto, que tú vienes por segunda vez, Señor Jesús, vienes como Rey, como dice la Escritura, todo ojo te va a ver.
Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a estar apegados a ti, a tu palabra, a meditar en la Escritura todos los días, que nos ayude, Señor, a que siempre la Escritura hable, más que lo que nosotros queramos decir, sino que sea tu palabra hablando a través de nosotros. Y, Señor, bendice también a todos nuestros hermanos y hermanas, Señor, que nos van a ver a través de YouTube. Te pido que en el nombre de Jesús, tu gracia esté con cada uno de nosotros, con cada una de nuestras iglesias, que seas tú, Señor, el que nos bendiga también conforme a nuestra necesidad y que nos alumbres nuestro ser interior cada día. Gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.